El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La sexta serie del Cuarto de Guerra analiza la lucha espiritual desde la perspectiva de la labor misionera de Pablo y del difícil trabajo de establecer una iglesia e impulsar su desarrollo. El proceso de madurez de los fieles recién conversos y con los vaivenes típicos de la inmadurez espiritual, las disputas entre los miembros de una iglesia local y la confrontación con las corrientes filosóficas, religiosas y políticas de la época tienen una dimensión espiritual que debe ser adecuadamente comprendida para que el fundamento de la iglesia sea la sana doctrina que nos enseñó Jesús. Las cartas de Pablo a los Corintios revelan la realidad de una iglesia en donde predominaba la inmadurez, las divisiones, la insensibilidad moral y también había una pobre comprensión de una realidad espiritual. Entonces, en ese contexto de esta iglesia, vemos a un Pablo tratando de explicar una realidad espiritual y de motivar y de invitar a esa gente inmadura, llena de divisiones y pleitos, poco sensible a los temas morales y además con una escasa comprensión de la realidad espiritual, para que puedan vivir esta otra visión que se refleja en aquella frase en la cual él dice que nosotros a cara descubierta, como mirando a un espejo, vamos siendo transformados como por el Espíritu de gloria en gloria en esa misma imagen. Es decir, a todo ese pueblo lleno de esas características tan humanas, está tratando de explicarles que cada uno de nosotros vamos a seguir un proceso de transformación o estamos siguiendo un proceso de transformación que nos lleva a ser igual que Él, pero a través de conocer su gloria. Ese es el desafío que quisiera que tengamos presente para entender las enseñanzas y las pautas que nos da Pablo respecto a este tipo de lucha espiritual. Y lo que Pablo trata de utilizar es un ejemplo que refleje esa realidad. Es decir, por un lado tenemos esa inmadurez, divisionismo, insensibilidad, incomprensión de lo espiritual, que es tan real en ellos,
Y por otro lado tenemos esa tarea del Espíritu Santo, de reflejarnos la gloria de Dios, la gloria de Jesús, para ser transformados en esa imagen, que también es igualmente real. ¿Cómo entonces puede este conjunto de personas o esta iglesia apropiarse de esa realidad espiritual, hacerla suya y vivir esa transformación que el Espíritu Santo nos promete? Entonces, si nos planteamos de esa manera, el conflicto de Corintios es un conflicto de todas las iglesias de todos los tiempos, incluyendo a la nuestra. Para que desarrollar entonces esta idea, Pablo va a recurrir a un ejemplo. Dice en el versículo 7 del capítulo 4 de su segunda carta, dice, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues fíjense cómo sintetiza esas dos realidades. La realidad del vaso de barro, de la inmadurez, del divisionismo, de la insensibilidad moral, con la realidad de ese tesoro, que es esa nueva vida, que es ese ser hijos de Dios que Dios está colocando dentro de ese vaso de barro. ¿No? Entonces nuestro vaso de barro, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra humanidad es el vaso de barro y dentro de nosotros hay un tesoro. Entonces, primero nos dice que es así para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Él se ha asegurado que la gloria y el éxito no se la lleve el vaso de barro, sino que se le lleve el tesoro, o sea, la vida nueva que Él ha puesto en nosotros. Ese es el punto de partida para que entendamos esa dicotomía y podamos entonces saber cuáles son los recursos y los consejos espirituales que nos da Pablo para vencer, para superar este problema que nos aqueja a todos nosotros. Entonces empieza describiendo un poco más a fondo esa dualidad, ¿no? Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Esa es la vivencia de ese vaso de barro que tiene dentro de sí ese tesoro. Luego dice, siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Acá hay un consejo muy importante, ¿no? Cuando dice siempre llevamos en el cuerpo, es decir, en el vaso de barro, llevamos ¿qué? La muerte de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Considerar ese vaso de barro, ese vaso de la inmadurez, del divisionismo, de la insensibilidad moral, considerarlo muerto, para que a través de nosotros, o sea, a través de ese cuerpo, a través de ese vaso de barro, se manifieste la vida de Jesús. Este consejo es muy importante. No sé qué tanta conciencia tenemos nosotros de que somos un vaso de barro. No, no lo sé. Cada uno tiene que definir eso, pero que somos un vaso de barro, lo somos. A veces al vaso de barro lo adornamos, lo queremos hacer pasar como una joya, una vajilla especial dentro de la casa, pero termina siempre siendo un vaso de barro. Entonces, ¿cómo es que a través de ese vaso de barro se manifiesta esa nueva vida? Ese es el desafío que tenemos. Luego señala, porque nosotros, en el versículo 11, que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, vuelve a reiterar la misma idea. Estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por algo le llama vaso de barro, para que aceptemos la idea de que ese vaso de barro tiene que morir, tiene que ser negado, para que sí se pueda manifestar la vida de Jesús, el tesoro que está en nosotros. Y termina diciendo, de manera que en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa la vida. Es decir, cada cristiano que acepta la muerte de su vaso de barro y permite que se manifieste la vida de Jesús, va a lograr una bendición para los demás. Va a hacer que en los demás actúe la vida. Es decir, según mi comportamiento, si yo me comporto como el vaso de barro,
la gente se va a llevar una impresión del vaso de barro, no va a distinguir ese tesoro que hay en mí. ¿No? Pero si yo dejo que actúe la muerte en mí, es decir, que ese vaso de barro muera para que se manifieste la vida, entonces esa vida es la que va a actuar en los demás. Este aspecto es muy importante para que podamos entender entonces lo que significa la iglesia, lo que significa el cuerpo de Cristo que empieza a desarrollarse dentro de un conjunto de vasos de barro. A partir del versículo 13 vamos a encontrar algunas claves para que podamos salir adelante de este conflicto del vaso de barro. Dice en el versículo 13: sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. He aquí entonces un primer consejo muy importante. ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Entonces, ¿estamos hablando las cosas concernientes al vaso de barro o estamos hablando los asuntos concernientes a ese tesoro? Desde el punto de vista espiritual, dice, nosotros tenemos un espíritu de fe. ¿Qué significa ese espíritu de fe? Que creo, por lo tanto hablo. Lo que yo voy a hablar, lo que mis labios van a expresar, es lo que yo creo. Entonces, si nosotros estamos creyendo en ese tesoro que ha sido colocado en un vaso de barro, lo que yo tengo que hablar es acerca de ese tesoro. Entonces, esa es la primera clave. Creí, por lo tanto hablé. Que nuestros labios confiesen nuestra fe, confiesen lo que creemos. Es importante porque vuelvo a repetir el escenario. Somos vasos de barro que tenemos un tesoro dentro de ese vaso. Nosotros podemos mirar a los demás como un vaso de barro. Y nos dirán, este es más barro que tesoro, ¿no? Juzgando porque nos encanta juzgar a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros desarrollar nuestra fe en un grupo de vasos de barro? O sea, la única forma es que cada uno de esos vasos de barro cumpla con este criterio. Creí, por lo tanto hablé. Yo creo en esa realidad espiritual que el Señor está edificando en mí. Yo creo en esa nueva vida que Él ha depositado en mí, a pesar de que sea el vaso de barro más feo de toda la comunidad. Pero yo creo y confieso. Creo eso y confieso. Luego dice en el versículo 15, porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes, para que mientras aumenta la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracia para gloria de Dios. Mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. En este versículo está describiendo entonces lo que es la vida de la iglesia, ¿no? El que aumente la gracia por medio de muchos, es decir, cuantos sean muchos más los que aplican este espíritu de fe, los que dicen, creí, por lo tanto hablé. Entonces, lo que va a abundar en ese grupo es la acción de gracias para dar la gloria a Dios, ¿no? O sea, mientras más seamos un grupo que cree firmemente y confiesa que en ese vaso de barro que somos cada uno de nosotros hay un tesoro, entonces lo que va a vivirse en ese grupo es un agradecimiento constante, una acción de gracias para darle la gloria a Dios. Un segundo consejo importantísimo es el de que nos transmite Pablo en el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se vaya desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando día a día. Seguimos actuando bajo esa disyuntiva del vaso de barro que tiene un tesoro adentro. No perdamos esa línea o esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como segundo criterio? No desmayemos. El vaso de barro puede manifestarse de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la enfermedad. Nos enfermamos. Entonces, eh, predomina en nuestro ánimo, en nuestra perspectiva, ese vaso de barro. Se hace más vigente que el tesoro, porque estamos pasando por una enfermedad.
¿no? Entonces nos está diciendo que tenemos que asumir que ese vaso de barro se va desgastando, ese hombre exterior o ese vaso de barro se va desgastando. Si miran al espejo, se toman una foto, la comparan con la foto de hace 20, 30 años y nos damos cuenta de lo que está diciendo allí. Ese vaso de barro, ese hombre exterior, esa mujer exterior se va desgastando. Sin embargo, lo que vivimos adentro, ese tesoro que está adentro, va renovándose de día en día. Esa también tiene que ser nuestra convicción de fe. Ese vaso de barro va desgastándose, nos genera una serie de problemas, pero que eso no nos haga desmayar, que no nos haga tirar la toalla, sino que sepamos nosotros que en el interior ese tesoro se va renovando día a día. Luego dice, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Repito, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria, más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Nos está entonces enseñando a dónde poner nuestra mirada, ¿no? No en las temporales, sino en las eternas, en aquellas que no se ven, ¿no? Nosotros estamos muy hechos a vivir en función de la realidad que nos rodea, pero que es una realidad temporal. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta aceptar la partida de un ser querido? Muy pocas veces, yo diría que casi nunca he visto a alguien que se prepare para la muerte de un ser querido y que prepare a ese ser querido para morir, ¿no? Nos resistimos a la muerte, ¿no? Nos aferramos a la vida cuando sabemos que aquel que parte de la presencia de Dios va a pasar a una mejor situación. ¿Por qué? Porque va a poder ver esa gloria que se ha ido acumulando a lo largo de su paso por la tierra. Un tercer consejo importantísimo que nos transmite Pablo es el que está en el versículo 14 y en el 15. Porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, este mensaje lo hemos visto en otros pasajes de la Biblia. Sin embargo, lo que acá quiero subrayar es el sentido plural del mensaje, ¿no? Porque dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos, plural, ¿no? Él nos está haciendo ver, si nosotros nos miramos todos los miembros de la casa cristiana y recordamos sus rostros, Él murió por todos nosotros, por todos los que conforman casa cristiana. Dice, por consiguiente, todos murieron. O sea, nos está llevando a que todos juntos tengamos esta misma noción espiritual, que tomemos conciencia de esta realidad espiritual. Todos murieron. Por alguna razón nos está diciendo, esto hay que hacerlo todos, esto hay que vivirlo todos, esto hay que creerlo todos. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es el propósito de que exista una casa cristiana de Piedras Vivas o cualquier iglesia local, cualquiera sea el nombre que se le ponga? ¿Cuál es ese propósito, ¿no? Y ese propósito es que todos juntos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, en eso también tiene que haber una unanimidad. O sea, cada vez que en un grupo alguien vive para sí mismo,
o alguien aprovecha las cosas del grupo para sí mismo, entonces se pierde esa unidad, ese sentido de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pues lo que tenemos que vivir en el cuerpo debe estar guiado por esta idea. O sea, Cristo murió por todos los que conforman la iglesia en la cual pertenezco, por todos, y subrayo la palabra todos, porque ahí está incluyendo a aquellos que quizás no me caen bien o con los cuales tengo algún tipo de diferencia. Esta unidad espiritual es muy importante. Y es importante para llevarnos al mensaje final. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje entonces hay que entenderlo en función de todo lo que hemos compartido anteriormente, porque nos está llevando a que la vida en la iglesia esté girando en torno a un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? De que a nadie conozcamos según la carne, ¿no? Es decir, partiendo de reconocer que somos vasos de barro y tenemos un tesoro escondido, nos estamos dando cuenta de que el que se manifieste ese tesoro a través del vaso de barro depende de todos nosotros. ¿Y por qué de todos nosotros? Porque todos nosotros tenemos que mirarnos a nosotros como ese tesoro que está adentro y no como ese vaso de barro que oculta el tesoro. En estos pasajes, Pablo nos ha llamado a que ese vaso de barro muera para que el tesoro se manifieste. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero la responsabilidad global es que nosotros miremos a los demás ya no según la carne, ya no según ese vaso de barro, sino según ese tesoro que está dentro de ese vaso de barro. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo estamos dando por sentado. Recuerden que el primer consejo es creí, por lo tanto hablé. ¿Qué estoy creyendo yo? Que todos los que me rodean, todos los que conforman la iglesia a la cual pertenezco, son tesoros dentro de un vaso de barro. Por lo tanto, yo voy a mirar ese tesoro. Yo voy a mirar esa vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Yo voy a mirar la forma como Dios nos trata para que esa vida se manifieste cada vez más nítidamente. Vamos a buscar cómo ese vaso de barro vive la muerte de Cristo para que permita que la vida de Él se manifieste a través de todos nosotros. Estos consejos son claves, familia, porque le da un sentido especial, le da un propósito a la iglesia a la cual pertenecemos y genera también un compromiso nuestro dentro de esa iglesia. Les invito entonces a repasar, meditar, estudiar, si es posible, escuchar varias veces esta meditación para que el mensaje del Señor pueda calar en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga abundantemente.